apropiada a efecto de esconderse y librarse del gobierno que los perseguía. Los túneles de Mixcoac. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la narrativa anterior. Obraje o casona de Mixcoac. Tenemos que partir porque Mixcoac es un lugar de nubes y serpientes. Obraje, el proceso de artículos realizados con máquinas o a mano. En adición a nuestro primer capítulo, relatado hasta ahora, debo decir que durante los años en que mis abuelos vivieron en la casona, anteriormente tienda de Obraje, uno de mis tíos, mi tío Jesús, quien aún vive y cuenta con 98 años de edad, sembró una higuera que aún se conserva en los jardines de dicha finca. Al pie de la higuera se encuentra una placa que contiene un pensamiento de Octavio Paz y que así se lee: en Mixcoac, pueblo de labios quemados, solo la higuera señalaba los cambios del año. La higuera 6 meses vestía de un sonoro vestido verde, y los otros 6, carbonizada, reina del sol de verano. Hasta aquí la cita de Octavio Paz. La dirección de la casona, anteriormente Obraje, es la calle Jardín Jáuregui número 5, en la colonia Mixcoac, anteriormente Distrito Federal, actual Ciudad de México. Existe también un libro editado por la Universidad Panamericana referido a esta construcción y que anteriormente hemos denominado Obraje. El libro se llama El Obraje de Mixcoac del siglo XVIII. Su autor, Salvador Cárdenas Gutiérrez, y la editorial Alza Visión. Bueno, hasta aquí una semblanza más a lo anteriormente expuesto. El periodo aproximado en que mis abuelos vivieron ahí fue de 1934 a 1948. Posteriormente, en la casa que ocuparon en Augusto Rodin fue del año 1948 a 1963, año en el que se cambiaron a vivir a Cholula, Puebla. Pues bien, daremos algunos esbozos de la casa de Augusto Rodin número 103. Era una casa muy vieja, muy modesta, aunque grande. La casa constaba de 3 patios. El primero, el más principal, con corredor mirando al jardín, en el que mi abuela tenía plantas multicolores, macetas uniformes de color, y en el corredor había asientos de mimbre en los que los mayores acostumbraban a charlar durante la tarde. El segundo patio de servicio
donde había una pileta grande pegada al lavadero y donde las señoras sacaban el agua para lavar la ropa. No recuerdo las dimensiones de dicha pileta, pero ahí cabíamos cómodamente 3 chamacos. Era más o menos honda, pues parados nos llegaba el agua a la barbilla. Ahí había 10 carpas de colores, blancas, rojas, negras, que había llevado mi padre después de pescar con su papá en Chapultepec. Ahí también estaba viviendo una tortuga que habría medido unos 50 centímetros y que sentíamos cosquillas cuando pisábamos su caparazón. También esta tortuga fue producto de la pesca furtiva que hacían en dicho lago mi abuelo y mi padre. El tercer patio, dividido por una verja del resto de la casa, era usado como un gallinero. No sé si tenía más de 100 o 500 o un poco más de algunas gallinas. Lo que sí recuerdo es que eran todas blancas y en una ocasión, jugando a las travesuras, abrí las puertas y todo el patio parecía un campo de nieve, aunque dicho sea de paso, no conocía yo los campos de nieve. Para los primos y hermanos que ahí seguidamente estábamos, aquella casa era un paraíso. No había tiempo, había color, había silencio, había gritos de niños jugando, pláticas y susurros de los mayores y mucho piar de las gallinas de al fondo. En una ocasión que correteábamos en ese segundo patio, el piso, que era de ladrillo y no de baldosas, ahí uno de nosotros, no recuerdo si era mi primo o uno de mis hermanos, tropezó e incidentalmente se abrió un hueco en los ladrillos. La pierna se quedó atorada y le chorreaba sangre profundamente. Al chillido y grito de nosotros, acudió mi tío para ayudarle a salir. Todos quedamos asombrados, no sé si por lo dramático del percance o por el hoyo recién abierto en el piso. Baste decir que por muchos días se nos prohibió entrar a ese patio. Días después, observando desde la cocina, que colindaba con ese segundo patio, vi que mi tío Jesús, mi tío René y un amigo de ellos de nombre Don Jacinto descendieron una escalera hasta el fondo del hueco, penetraron en él y tardaron harto tiempo en salir. Ya en la cocina mi abuela les sirvió un refrigerio y a manera de corrillo comentaron que el hueco formaba parte de un salón cuadrado de aproximadamente 3 por 3 metros y quizás 2 metros de alto. En dirección al templo de San Juan, o sea, hacia el norte de la calle de Augusto Rodin, que distaba a unos 100 metros de la casa de los abuelos, se dirigía un túnel, quizás como el mencionado en la casona u obraje
comentado en la plática anterior. En dirección contraria hacia el sur estaba otra entrada tapiada completamente y de esa entrada no se dieron mayores detalles. Por alguna tarde en que mi tío movía la madera a que a forma de precaución se había colocado para impedir el descenso a aquel hueco, se llegaron a observar murciélagos saliendo de ahí. Pues bien, en una ocasión, después de la comida y aprovechando que todos hacían siesta, quité la madera de la entrada y descendí por la escalera. Observé hacia el norte el inicio del túnel y en dirección sur la puerta tapiada. Consciente de mi desobediencia a los mayores y no menos con temor a la aparición de los murciélagos, entonces di fe de lo platicado por mis tíos y su amigo anteriormente. Tiempo después se decidió rellenar aquel hueco y no volvería a escuchar nada al respecto. Solo se comentaba que era una bien tejida red de túneles que comunicaban a la iglesia de San Juan, la parroquia de Santo Domingo, el obraje o casona, así como el mercado de Mixcoac. Debo decir que en la capilla del Rayo, en la parroquia de Santo Domingo, escuché que detrás del altar se había encontrado otra entrada. Bien se pudiera ahora pensar que podrían ser especulaciones, pero pienso que bien valdría la pena constatarlo. Hasta aquí, mis queridos escuchas, los sucesos sucedidos contados en estos rincones exquisitos de nuestro querido Mixcoac. Muchas gracias.